Bienvenido a una lección sobre probabilidad condicional. Otra vez antes de comenzar recuerda que la probabilidad de un evento es igual al número favorable de resultados en comparación con el número total de resultados, que puede expresarse como fracción, decimal o porcentaje. La probabilidad condicional es la probabilidad de un evento E2, ocurriendo dado que el evento E1 ya ha ocurrido. Así es como denotamos la situación. La probabilidad de E2 dada E1 ex A Siemens igual a la probabilidad de E2, y E1 dividido por la probabilidad de E1. Ahora hay una cosa que tener en cuenta aquí. Es grande tener estas fórmulas para ayudarnos, pero si podemos tener en cuenta la situación, entonces no tenemos que contar con estas fórmulas, y podemos entender exactamente lo que está pasando. Así que para este primer problema, lo miraremos usando dos métodos diferentes. 1. Solo la fórmula básica de probabilidad y 2. Utilizando la fórmula de probabilidad condicional. Y aquí está el problema. Entonces, si rueda un dado de 6 caras, ¿cuál es la probabilidad de un 3 dado que sabe que el número es impar? Así que tenemos la probabilidad de un 3 dado sabemos que es extraño. Bien, si lo pensamos lógicamente, si sabemos que el número ya es extraño que reduce el número total de resultados. Hay tres números del 1 al 6 que son extraños, 1, 3 y 5. Así que hay tres posibles resultados dados que sabemos que es incorrecto, y hay solo un número odd que es 3, por lo que la probabilidad sería 1, 3. Ahora si miramos la fórmula de probabilidad condicional, por supuesto, debemos obtener la misma respuesta, pero va a parecer un poco diferente. Vamos a ver si podemos aplicar esto y obtener la misma respuesta. Esto sería igual a la probabilidad de rodar un 3 y un odd dividido por la probabilidad de rodar un odd. Bien, la probabilidad de rodar un 3 y un odd. Hay solo un número que es un 3 y más. Para que se dividirá 1 6 por la probabilidad de rodar un odd sería 3 6. Bien, 1 6 dividido por 3 sextos ex A Siemens lo mismo que 1 6 por 6 3, y como puedes ver el resultado es lo mismo. Tenemos 1 3. Ahora puedes preguntar por qué quieres usar esta fórmula de cualquier modo, porque parece mucho más complicado. Pero en algunos casos será apropiado como vemos en el próximo problema. En P-Town High School, la probabilidad que un estudiante toma programación por computadora y en español es 0.15. La probabilidad que un estudiante toma programación informática es 0.4. Y aquí está la pregunta, ¿cuál es la probabilidad que un estudiante toma en español dado que el estudiante está tomando programación informática? Queremos saber cuál es la probabilidad que un estudiante tomará en español dado que ya sabemos, están tomando programación por computadora. Esto será igual a la probabilidad de un estudiante que toma programación en español y computadora dividida por la probabilidad de un estudiante que toma programación informática. Otra vez recuerda que es un ex A Siemens el evento que ya ocurrió. Basado en esta pregunta ya sabemos que están tomando programación informática. Así vemos la programación informática aquí y también en el denominador. La probabilidad de un estudiante que toma español y una programación informática es 0.15 y la probabilidad de un estudiante que toma programación informática es 0.4. Podemos ir adelante y dividir esto, pero es igual a 0.375 que podría expresarse como 37.5%. Y otra vez lo que nos dice esto si sabemos que un estudiante ya está tomando programación informática, tienen un 37.5% de oportunidad que serán en español también. Vamos adelante y miremos a otro. Aquí hay una encuesta completa por adultos con niños. Y tenían niños en la universidad o no en la universidad. Y les preguntaron si pensaban que la universidad era demasiado costosa, asequible o demasiado barata. Y aquí está la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad que una persona piensa que la universidad es muy cara, dado que tienen un hijo en la universidad? Así que solo estamos preocupados por si la persona estaba en esta fila. ¿Cuál es la probabilidad que pensarían que la universidad fue demasiado caro? Mirando nuestra fórmula aquí, será igual a la probabilidad que los padres adultos piensan que la universidad es demasiado cara, y que tienen un hijo en la universidad, que es el más del 55%. Ahora escribiré eso en forma decimal como 0.55 dividido por la probabilidad del evento 1, que es que tienen un hijo en la universidad.
Así que la probabilidad que tienen un hijo en la universidad sería toda esta fila, que debe ser 55% más 4% o 59% o 0.59. Así que echamos un vistazo a esto lógicamente. Si solo estamos considerando a los padres con un niño en la universidad, ese sería este 59% como vemos aquí. Y entonces del 59%, esta es la porción que pensó que la universidad fue demasiado caro. Vamos adelante y divide esto, 0.55 dividido por 0.59. Entonces se trata de alrededor de 0.932, o si queremos 93.2%. Hopefully que tiene sentido. Debido a las personas que tienen hijos en la universidad, podemos ver que la mayoría de ellos pensaron que era demasiado caro en comparación con un porcentaje muy pequeño que lo pensaba. Echemos un vistazo a una pareja de otros. Estos dos, creo que va a ser muy claro que si podemos tener en cuenta los problemas, no queremos solo memorizar o confiar en alguna fórmula especial para una probabilidad condicional. Aquí tenemos una cubierta estándar de tarjetas. Se dibujan dos tarjetas sin reemplazo en la sucesión. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda tarjeta dibujada sea un as, dado que la primera tarjeta fue un as? Otra vez pensando en la probabilidad como comparación de resultados favorables con total resultados, si sabemos que la primera tarjeta es un as, que deja un total de 51 tarjetas. Ahora también sabemos que la primera tarjeta es un as, y hay un total de 4 ases en una cubierta. Entonces, si la primera tarjeta es un as, eso solo deja 3 as en la cubierta. Y por lo tanto la probabilidad de dibujar un as dado la primera tarjeta es un as sería 351. Y esta es la probabilidad que estamos buscando. Y eso es todo lo que hay a esta pregunta. Por lo tanto, ¿qué es probabilidad condicional? Si podemos tener en cuenta, puede ser muy directo. Para el número 2, se dibujan dos tarjetas sin reemplazo. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda tarjeta es una tarjeta face dada que la primera tarjeta es una tarjeta face? Otra vez hay 12 cartas cara en una cubierta de 52 cartas. Entonces, si sabemos que la primera tarjeta ya es una tarjeta face, entonces solo quedan 51 tarjetas en la plataforma, y si una de las 12 tarjetas ya ha sido dibujada, que deja 11 resultados favorables y por lo tanto la probabilidad sería 11/51. Aunque hay una fórmula especial aquí que puede ser usada para probabilidad condicional, si podemos tener en cuenta la situación, no podemos realmente tener que usarla. Espero que encontró este video útil, gracias por verlo.